gracias por estar acá con nosotros. Vamos a dar inicio a la segunda mesa de este evento que celebra los 5 años del pregrado de Ciencia Política en la Universidad Católica. Para esta segunda mesa, el título es Miradas a América Latina desde la ciencia política del norte y del sur. Se ha pensado en un listado bastante amplio y extensivo de preguntas que implica mirar politológicamente a América Latina desde el norte y desde el sur. ¿Tiene sentido plantear esta pregunta? ¿Cómo cambia el ejercicio de la ciencia política en el contexto del distinto tipo de instituciones académicas del norte y del sur? Hay diferentes preguntas, temas de interés, preocupaciones, estilo de trabajo. ¿Cómo cambia el ejercicio de la ciencia política en el marco de diferentes contextos laborales, sociales, políticos? ¿Enfrentamos trade-offs inevitables o se puede tener lo mejor de los dos mundos? Para esta mesa contamos con la presencia de 3 distinguidos politólogos. Está con nosotros Steven Levitsky, él es profesor de gobierno de la Universidad de Harvard, obtuvo su doctorado en la Universidad de Berkeley. Como áreas de estudio trabaja básicamente partidos políticos, instituciones formales, regímenes políticos y cambios de régimen en América Latina. Es autor de varios libros. El último es con coautoría con Lucan Way, Competitive Authoritarianism. Nos acompaña también Aníbal Pérez Liñán, él es profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh y miembro del Centro de Estudios Latinoamericanos de la misma universidad. Obtuvo su doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame. Igualmente es autor de varios trabajos, uno de los más recientes se titula Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America. También nos acompaña Angélica Redberg, ella obtuvo su doctorado en Boston University, en la actualidad es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, en Bogotá, y directora de su programa de investigación sobre construcción de paz, COMPAS. Desde el 2009 dirige el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Está también con nosotros Kurt Weyland. Él es profesor de la Cátedra Lozano Lond de Política Latinoamericana en la Universidad de Texas en Austin. Obtuvo su doctorado en Stanford en 1991 y ha enseñado en varias universidades. Igualmente tiene una cantidad importante de publicaciones. Vamos a usar la mecánica del día de ayer. Vamos a dar una primera ronda de unos 10-12 minutos a cada uno de los panelistas. Después abrimos a preguntas de ustedes y terminamos con una segunda ronda. Me piden que les recuerde que al final de esta mesa terminamos o sigue otra mesa más a las 7 de la noche que tiene como título Temas, Preguntas y Enfoques hacia el Futuro. Empezamos con Steve. Buenas tardes, ¿me escuchan? Voy a intentar ser breve, no solamente por las amenazas de Jorge, sino porque veo que hay muchos de mis alumnos del semestre pasado estarán hartos de mí. Tampoco entendí bien la pregunta, así que espero no estar demasiado fuera de la discusión. Hay diferencias entre la ciencia política en el norte y el sur. Obviamente hay más recursos, una masa crítica de investigadores en el norte que no existe acá. Hay diferencias en cuanto a cómo funcionan las instituciones académicas y en el tipo de relación con la esfera pública. Pero no creo que estas diferencias sean realmente lo que importa. Lo que importa son las ideas. Y en cuanto a las ideas, me parece muy, muy importante que haya una sola ciencia política y en vez de ciencia política del norte y del sur. Si no hablamos el mismo idioma, si no utilizamos conceptos o teorías distintas, es imposible comunicar. No podemos colaborar, criticar, debatir, no podemos aprender. He compartido, ¿está Martín Tanaka? He compartido tantas mesas en este semestre con Martín que decidí hoy copiar su estilo. Me parece que hay 2 extremos que hay que evitar. Por un lado, hay que evitar la importación ciega de la ciencia política del norte. Históricamente eso ha sido muy común.
Se toman las teorías y conceptos que surgen del norte, se aplican en América Latina sin pensar seriamente si las premisas básicas tienen sentido en el nuevo contexto, sin pensar seriamente si las preguntas son las más adecuadas y sin pensar seriamente si las variables funcionan de la misma manera. Muchos estudios institucionalistas de los años 90 pecaban de eso. Pero por otro lado, es un problema rechazar ciegamente los conceptos, teorías, métodos del norte, porque el sur supuestamente es distinto. Se declara que el sur es distinto no después de una investigación rigurosa, sino en vez de una investigación rigurosa. Cuando estaba empezando mi investigación de doctorado sobre el peronismo, di una charla en la Universidad de Buenos Aires, y cuando empecé a comparar la organización peronista con los partidos de masa europeas, una politóloga casi me echa por la ventana del 7º piso, diciendo, ¿cómo vas a venir acá con tus teorías europeas si el peronismo es distinto? Claro que es distinto, ese es el punto. El punto es entender cómo es distinto, por qué es distinto y cuáles son las implicaciones de esas diferencias. Las diferencias entre el norte y el sur son muy útiles para la política comparada. Son una fuente de variación y la variación es la esencia de la política comparada. Pero hay que tomar muy en serio esta variación y usarlo para repensar, para refinar, para mejorar las teorías y conceptos que vienen del norte. Y acá me parece que la comunicación, la colaboración entre el norte y sur es clave. Piense, por ejemplo, o yo pienso, por ejemplo, en el institucionalismo, algo que una escuela que dominaba la política comparada en Estados Unidos en los años 90. La gran mayoría de los conceptos y teorías institucionalistas en los 90 no solo surgían del norte, pero estaban basados en estudios de los países occidentales. Cuando yo, como estudiante de doctorado, leí la literatura sobre partidos políticos, eran Lipset y Rocán, Michels, Downs, Duverger, Kirchheimer, Sartori, Parabianco, Bartolini, Mayer, Aldrich, todos basados en estudios de partidos europeos o norteamericanos. O los trabajos sobre legislaturas, el poder judicial, burocracias, federalismo, todos basados en estudios de democracias occidentales, sobre todo Estados Unidos. Sin exagerar demasiado, se puede decir que el institucionalismo tomaba el caso norteamericano como el caso típico. Muchas teorías generales fueron construidas sobre este caso. Pero Estados Unidos no es un caso típico. Para darles un solo ejemplo, la Constitución norteamericana tiene 223 años, la peruana 17. ¿Cuál es el caso típico sobre lo cual debemos generalizar? Bueno, según un estudio de Elkins, Ginsberg y Melton, la duración promedio de una constitución en la historia del mundo es exactamente 17 años. O sea, en cuanto a la estabilidad constitucional, Perú es el caso típico. Entonces, generalizar sobre el caso norteamericano, construir teorías institucionalistas basadas sobre el caso norteamericano puede ser problemático. Muchas de las teorías institucionalistas que surgieron en los años 70, 80, 90 comparten algunas premisas que, en mi opinión, son muy problemáticos o pueden ser problemáticos en términos comparativos. Asumen, por ejemplo, que las instituciones formales son fuertes, que las reglas del juego son mínimamente estables y que se cumplen con las reglas. Esas premisas funcionan más o menos bien en Estados Unidos, Alemania, Suecia, no viajan muy bien al sur. En América Latina hay muchos